súper facilito y vamos a empezar este tema y yo creo que sí, no creo que podamos avanzar más. Vamos a desarrollar este tema y ya para la siguiente va a estar, por favor. Ya yo sé que la mayoría tienen el texto, pero para aquellos que no lo tienen, presten por favor atención, luego lo subo al eCampus, ¿ya? Bien, voy a abrir también el último tema que vimos, a ver si puedo compartir. Ok. La última diapositiva que vimos en el tema anterior era esta, ¿sí? De la clasificación de los tipos de... Siempre voy a volver, ustedes por favor ténganla a la mano, esta diapositiva. Hemos dicho que los estudios se clasifican según estos criterios que hemos visto, pueden ser observacionales o experimentales, descriptivos y analíticos, transversales o longitudinales, y los longitudinales prospectivos o retrospectivos, y se clasificaban de esta manera, los estudios en salud, en estudios observacionales o en estudios experimentales. Los observacionales, aquellos donde no manipulamos el factor de riesgo, la variable independiente, pueden ser descriptivos o pueden ser analíticos. ¿Cuándo eran descriptivos? A ver, recordaremos. Cuando describimos ese evento, describimos en función a las variables de persona, tiempo, lugar, pero no llego a buscar factores de riesgo. Describimos casi lo que hacíamos hasta los cursos previos de cuarto año, descriptivos. Dentro de los descriptivos tenemos el reporte de caso, la serie de casos, los estudios ecológicos. Luego ya empezaremos a ver el estudio transversal. Hoy hablaremos de estos primeros, ¿ok? Que son observacionales y son descriptivos. Entonces me voy a la presentación, donde estamos, la de hoy, y el tema 10. Entonces, el tema 10, ¿dónde está el tema 10? Ahí. No sé si lo tienen a la vista el tema 10, ¿lo pueden ver el tema 10 o sigo con el anterior? Ya se ve. Ok, gracias chicos, gracias Enrique y compañía. Ok, ahora sí, entonces recordando el cuadrito anterior, vamos a empezar a ver los estudios o diseños observacionales descriptivos, aquellos que vamos a describir. Y ya luego vamos a ver los observacionales que terminan siendo analíticos, como el estudio de prevalencia. Pero ahora veremos estos que son facilitos. Reporte de caso, serie de casos, estudios ecológicos. Los estudios descriptivos, como su nombre lo dice, son aquellos que tienen como finalidad describir la frecuencia con la que se presenta un evento de salud o enfermedad. Intentar ver si hay alguna relación entre dos o más variables y sobre todo nos ayudan a generar hipótesis. No comprueban hipótesis, solo nos ayudan a generar hipótesis que luego seguro tendrán que ser contrastadas por estudios analíticos que buscan factores de riesgo. Los estudios descriptivos son, como lo hemos visto en el cuadro anterior, los observacionales descriptivos. Reporte de caso, reporto un caso, serie de casos, que es un pequeño grupo de casos, estudios ecológicos y los estudios transversales. Estos estudios transversales, si bien son en principio descriptivos, yo voy a poner aquí, suelen siempre terminar siendo analíticos. Y de hecho es lo que están buscando ustedes, por ejemplo, para la práctica. Estudios que tengan factores de riesgo. Sí, la mayoría son prevalencia de la infección por el virus de papiloma humano y factores de riesgo. Es decir, si bien son descriptivos, suelen terminar siendo analíticos. Por eso es que estos los vamos a ver como parte de los analíticos, ¿ok? Algunos se quedan en descriptivo, muy poquitos, pero la mayoría de los transversales terminan siendo analíticos. Eso aumentenlo, subrayenlo, por favor. Ahora veremos los que terminan siendo solamente descriptivos. Reporte de caso. ¿Cómo es un reporte de caso? Se basa en una investigación profunda de un solo paciente. Recuerdan, en el cuadro vimos un reporte de caso es en una patología rara. Una patología rara que tal vez le hemos descrito, o hemos leído alguna vez en la literatura, pero nunca hemos visto un caso de eso. Una patología rara, por lo tanto, es un solo paciente, un reporte de caso que también se llama, ¿con qué nombre también le conocemos, chicos?
en algún congreso, ustedes han escuchado, han participado de los congresos y han escuchado, como que también le llaman cuando así presentan un reporte de un caso de un solo paciente, Cruz, Ríos, Caso clínico. Un caso clínico. caso clínico, un caso clínico, muy bien. Javier, ¿te has cambiado? Estabas como Sosemed, creo, eras tú, ¿no? Lo siento, doctora. No te preocupes, de hecho es él. Ok, ya me dijeron antes igual tus compañeros. Ok. También, si quieren ahí al ladito, le pueden poner, es como un caso clínico. Pero ojo, no es el caso clínico que nos da el doctor Mayor o nuestros docentes de prácticas. Vamos, describan este caso, van a presentar su caso clínico, ¿no? Por supuesto, todos son casos clínicos. Pero cuando le llamamos caso clínico o reporte de caso, cuando es una patología rara, chicos, cuando hablamos de una patología rara, que seguramente no le hemos visto, le hemos descrito en algún momento, le hemos visto en la literatura, pero así en paciente de verdad no. Ese es un reporte de caso, donde describimos todo ese caso. Es como hacer sí, como presentar pues un caso clínico. Cuando presentamos nuestro caso clínico y al final lleva una epicrisis, decimos cuántos años tenía la persona, con qué signo sintomatología ingresó, cuál fue el diagnóstico presuntivo, qué pruebas se les hizo, cómo se confirmó la presencia o ausencia de la enfermedad que buscamos, qué decía en el laboratorio. Todo es eso, es un reporte de caso, es como lo que hacemos cuando presentamos un caso clínico. Por lo general, se trata siempre de enfermedades raras, ¿sí? O de distribución poco frecuente. Por ejemplo, en nuestro medio nunca haríamos un reporte de caso a ver de qué es frecuente, qué es súper frecuente en Chuquisaca. Miocardiopatía chagásica con bloqueo de rama derecha. Miocardiopatía chagásica es que eso es súper frecuente porque Chuquisaca es un departamento de alta prevalencia de Chagas. Por lo tanto, seguramente los cardiólogos están acostumbrados en ver pacientes con miocardiopatía chagásica. Entonces, seguramente eso no puede ser un reporte de caso porque no es una patología rara en nuestro medio, ¿no? No presentaremos eso como caso clínico, como reporte de caso, pero sí alguna patología rara, ¿ok? La serie de casos es igual que un reporte de casos, similar, no diré igual, pero donde se describe un pequeño grupo, por decir un pequeño grupo de 5, 6, 7, 8 personas, 9, ya no más de 10 por lo general, es poquito, no llega, no pasan nunca, ni siquiera creo que de 20, donde hacemos un seguimiento, una descripción también de un grupo de pacientes. Miren, el reporte de caso es solo un pacientito. La serie de casos es un grupo de pacientes, pero también con enfermedades raras o de distribución poco usual. Ya no sé, por decir, han venido este año, durante este mes, un grupo de 10 o de 8 personas que vienen de tal comunidad con tal cuadro similar. Entonces voy describiendo tantos hombres, tantas mujeres, tantos presentaban alteraciones en su analítica, en sus pruebas de laboratorios analíticas, tantos no, tantos tenían alteración en tales aspectos. Voy describiendo, pero a un grupo pequeño, ¿sí? Tanto el reporte de casos como la serie de casos, perdón, son frecuentes en la medicina clínica. Una patología rara, no sé, ¿dónde lo voy a encontrar? Cuando haga encuestas, casa por casa, en un estudio de prevalencia. No, seguramente ya en el hospital, porque esos pacientes, ¿dónde están? En el hospital. A eso se refiere. Son más frecuentes. ¿Dónde los vamos a encontrar? Cuando estamos en el hospital. Y de hecho, en las diferentes especialidades habría tantos casos clínicos para reportar y por eso incluso los presentan en los congresos. Hay que estar siempre atentos para poder describir una patología nueva o diferente en nuestro medio, poco frecuente, rara. ¿Cuál es la utilidad de cualquiera de estos dos tipos de estudio, de un reporte de caso o de una serie de casos? Nos ayuda a descubrir una enfermedad nueva o un cuadro clínico distinto, ¿no? No siempre una enfermedad nueva. Nos permite, nos ayuda a identificar grupos de alto riesgo. Por decir, han venido estas 8 personas con algún tipo de intoxicación plúmbica, parece que tienen tal problema neurológico. Entonces, es que son de riesgo. Los trabajadores de tal fábrica o de tal empresa o de tal mina son un grupo de riesgo. Nos permite identificar también grupos de riesgo, nos ayuda a desarrollar, difundir nuevas técnicas diagnósticas, quirúrgicas, procedimientos terapéuticos, porque es una patología rara. Estamos probando diferente o investigando diferentes técnicas quirúrgicas de diagnóstico.
¿Cuáles son las ventajas de los reportes de casos, serie de casos? Son fáciles, son súper fáciles, es un casito, 2 casos. Claro, en el hospital se ha complicado el paciente, se le ha atendido. No me refiero a que es fácil en la atención, me refiero a que es fácil hacer este estudio porque ya todos los datos están recogidos. Son baratos, son útiles. ¿Por qué son baratos? Porque ya todo está recogido, ya no tengo que hacerle pruebas, nada, ya está todo en su historia clínica. Son rápidos porque ya todo está ahí, todo está, ya sea que ha evolucionado favorablemente o no, todo está registrado. Son útiles sobre todo ¿para qué? Para generar hipótesis, nunca para comprobar, sino para generar hipótesis. ¿Y cuáles son las desventajas? Que no hay un grupo de control. Si tengo solo un paciente, 2 pacientes, que es difícil comparar, ¿con quiénes voy a comparar? Los datos muchas veces de estos pacientes son recolectados con fines de tipo diagnóstico. En el momento que le estamos atendiendo a ese paciente con una patología rara, por decir un recién nacido con sirinomelia, en ese momento muy pocos estamos pensando, esto va a ser un reporte de caso que voy a presentar en el Congreso de Neonatología que va a ser en agosto del otro año en Sao Paulo. No, en ese momento estamos pensando en atenderle a ese paciente, salvarle la vida, mejorar el cuadro. Y es por eso que algunas cositas, algunos detalles se nos va. Siempre estemos con la mente de que todo es investigación, que eso nos puede servir porque eso va a ayudar luego al conocimiento científico, de manera que pidamos toda la información, los de los laboratorios, todo lo que nos haga falta ahora que es posible, porque después ya seguramente va a ser tarde. Y por eso dice que esa es una de las dificultades, que como los datos son recolectados con fines de diagnóstico, lo que nos interesa es hacer el diagnóstico, atenderle, no estamos pensando en investigación. Algunos de los datos posiblemente se nos ha ido, no los hemos pedido. Y después de que ya el paciente ha salido, ha sido dado de alta o ha fallecido, lo que hubiera sucedido con el paciente, ya no es posible obtenerlo. Y son más susceptibles a sesgos de selección, ¿ok? Yo no sé si tengo aquí, creo que sí, y si no me van a ayudar ustedes para la siguiente clase, que el año pasado algunos de los alumnos buscaron un reporte de caso y también les di como trabajo, busquen chicos un reporte de caso o caso clínico, una serie de casos, y creo que tengo. Si tengo aquí, a ver, les muestro, si es que tengo, a ver, creo que sí, a ver. No sé si es que pueden ver, creo que no. Miren. No sé si ven mi pantalla. ¿Pueden ver, chicos? Sí, doctora. Este, por ejemplo, es una serie de casos. Miren lo que dice. Sirinomelia. Esto descrito en qué año? El año 2005. Bueno, podríamos buscar más actual, un reporte de caso, un caso clínico, o una serie de casos. En este caso dice, estudio de 5 casos y revisión de la literatura. Ok, si son 5 casos, ¿qué será? ¿Serie de casos o reporte de casos? O, perdón, sí, reporte de caso o serie de casos. Serie de casos. Serie de casos. Serie de casos, ¿no ve? Miren, en la descripción, pues un resumen, ¿no? La sirinomelia es una patología extremadamente rara, bla, 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 y dice que se estudiaron 5 casos nacidos en el, bueno, no eran ya nacidos, miren, 5 casos provenientes del Museo de Patología. Y aquí vamos viendo, por ejemplo, cómo describen. Dice, caso 1, feto de tantos centímetros, longitud de tanto, deditos de tanto. Miren, cada unito. Incluso ahí le ponen su fotito, ¿no? En este caso. Bueno, estos no son pacientes realmente, ¿no? Ya son casos de un museo y van describiendo, ¿sí? ¿Cuáles son las características de ese caso, del otro caso? ¿Cuáles eran hombrecitos? ¿Cuáles eran mujeres? ¿Qué características tenían sus deditos? ¿Cuáles eran los deditos que estaban incompletos? ¿Cómo eran los miembros inferiores? ¿Qué longitud tenían? Entonces voy describiendo cada uno de los casos, ¿sí? Posiblemente este no es el mejor ejemplo, pero ahí están los diferentes casos, ya sea con imagen. Y aquí están los datos. Dice, respecto a la longitud, a ver, longitud en centímetros, 28. ¿Cuánto? ¿A miembro único? Sí. El miembro único, ¿cuánto medía? ¿Tenía microcefalia o no? ¿Cómo era la presencia de los genitales externos? ¿Tenía implantación de las orejas? No. ¿A qué nivel? Sí, las características. ¿Había hipotelorismo ocular? Sí o no. En algún caso sí. ¿Cuál era la terminación caudal? Este terminaban en 5 dedos, este solo tenía 3, este solamente tenía... Esto es una descripción. Y luego, bueno, en este caso no pueden decir se le dio tal medicamento, tal reaccionó bien, tal no. ¿Por qué? Porque ya son de museo. Pero seguramente si estos fueran 5 casos,
haríamos igual la descripción. En el caso uno se le dio tal medicación o se le hizo tal tipo de intervención, evolucionó favorablemente, no se complicó. Esto, mire, una descripción es descripción, lo podían haber hecho esto en tablita, pero aquí no están buscando ORs, medidas de asociación, no, es un estudio descriptivo, ¿sí? Es un estudio descriptivo de la descripción de esos 5 casos. Serie de casos o reporte de casos. Si algunos de ustedes, no sé, algún voluntario, voy a dejar de compartir eso y voy a compartir nuestra presentación. Si algún voluntario quiere, para la siguiente semana, buscarnos un reporte de caso y un caso clínico, ¿alguien nos quiere ayudar voluntariamente? Doctora, yo quiero. También, doctora. Alejandra, y está, ¿quién más? Bueno, Alejandra, ¿y quién? ¿Y Ríos? Sí, doctora. ¿Y Cruz Lora más levantó su mano o no? ¿Sí? Listo, entonces los... Bueno, no me contesta Cruz Lora. Sí, doctora, le dije. Ok, están los 3 entonces. Y luego voy dando, no se preocupen, luego damos para... Es que hay harto para hacer, así es que no se preocupen. Pero los 3 chicos, busquen y vean, cada uno busque más o menos, este está bonito para presentarlo, hay bastante reporte de casos, serie de casos, no se olviden, patología rara, busquen en algunas buenas revistas de bases de datos y lo presentamos el lunes. Me dicen, ese es un reporte de caso y lo mandamos luego al grupo para que los chicos lo tengan, ¿ya? Ahora bien, así son los reportes de casos, no es más complicado, baratos, útiles, sí, porque nos ayudan a generar hipótesis, son fáciles porque ya todo está recolectado. ¿Cuáles son los otros? Tengo una Sí, pregunta. sí. Respecto a los reportes de caso, en caso de que se produjese una enfermedad emergente, ¿cómo es que podríamos diferenciarlo? Pero igual va a ser, si es emergente, a ver, no siempre tiene que ser patología o malformación, una enfermedad emergente. Por ejemplo, el primer caso de tal vez que se ha presentado de coronavirus, ese podría ser un buen reporte de caso, paciente tal, es una enfermedad emergente. ¿Cuándo hablamos de emergente? Cuando no hay casos, cuando no se reportan casos de esta enfermedad. Si nosotros entramos a las estadísticas, es que no hay casos de esta enfermedad, no hay. Ahí hablamos de una enfermedad emergente, ¿ok? Que es una enfermedad nueva. Una enfermedad rara, una enfermedad nueva, pero ahorita ya no, ¿no? Ahorita ya no sería la de... O tal vez depende alguna complicación o alguna situación del coronavirus que es tan nuevo. Tiene que ser una enfermedad, una patología rara, una patología poco frecuente. No sé si te he respondido o me he dejado entender o era lo que me has preguntado. De alguna forma, lo que me estaría tratando de decir, doctora, es que un reporte de caso dentro de una enfermedad emergente podría ser el inicio, ¿verdad? Claro, los primeros casos o el primer caso, digamos, ¿no? Cuando recién estamos conociendo, el paciente vino con este cuadro, con esa sintomatología, los primeros casos. Está bien, gracias. Podrían servir para un reporte de caso. Después posiblemente no, porque vamos a tener que todos presentan, o la mayoría presentan tal sintomatología, ya además hay miles de casos, digamos, ya conocemos mucho de la enfermedad. Cuando estamos empezando a conocer, sí. De pronto igual encuentre una serie de casos, un reporte de casos de coronavirus de diciembre del año pasado, por ejemplo, ¿no? Igual podría servir porque era una enfermedad nueva en ese momento. ¿Ok? Doctora, tenía otra pregunta. Leí una vez que para que pueda considerarse como serie de casos, este necesariamente debía ser un número menor a 10. ¿Es correcto eso, doctora? Sí, suele ser. A ver, tampoco hay, por ejemplo, en este que hemos visto, eran 5 casos. No, suelen ser menor de 10, pero también van a encontrar algún reporte de caso que sea 10, 11, 12. Tampoco vamos a decir, como se ha pasado de 1, ya no es un reporte, una serie de casos, por decir. Sí cumple con todos los criterios, son todos los casos que había, son pocos casos, tampoco entre 10 y 12 no hay mucha diferencia. Entonces, no hay una norma que te diga sí o sí tienen que ser menos de 10, pero suelen ser menos de 10. ¿Ok? Bien, entonces vamos a los estudios ecológicos. Los estudios ecológicos se llaman ecológicos porque ya trabajamos con población en general. Ya no trabajamos, la unidad de estudio no es un pacientito, un grupo de pacientes, sino es toda una población. El objeto de los estudios ecológicos es comparar la frecuencia de una enfermedad o un evento en diferentes grupos durante un mismo periodo de tiempo o en la misma población durante diferentes épocas.
La unidad de observación aquí ya no es, ya no es el individuo solo, sino es un grupo de individuos, un grupo de personas. Ese grupo de personas, esa población, puede ser definidos por límites geográficos, étnicos, factores demográficos, periódicos. A ver, cuando hablamos de un estudio ecológico, cuando yo no tengo datos individuales de cada persona, aquí sí, aquí tengo hasta su nombre, que no lo voy a publicar, por supuesto, pero tengo nombre, edad, tengo todos los datos. Aquí no, en los estudios ecológicos ya no tenemos datos individuales. ¿Qué es lo que tenemos de esta población? El dato general. Por decir, quiero hacer un estudio que relaciona el índice de desarrollo humano, que todos los lugares tienen un desarrollo humano, mientras más cerca a uno, quiere decir que ese país, esa región, tiene mayor educación, mayor acceso a servicios de salud, tiene los servicios básicos. Entonces, quiero relacionar el índice de desarrollo humano con la mortalidad infantil en los diferentes departamentos de Bolivia, por decir. Entonces, ¿qué voy a sacar? Los índices de desarrollo humano de cada uno de los municipios o de los departamentos, mejor, y voy a sacar la tasa de mortalidad infantil de cada uno de los departamentos. No voy a buscar uno por uno los pacientes, eso ya está en el internet, ya está en el INE, ya está en el CEDES, ya está en el SNIS, ya están los datos ahí. Saco y digo, a ver, ¿cuál es la tasa de mortalidad infantil en Chuquisaca para el año 2019? Era del 18,5 por 1000. De La Paz tantos, de Cochabamba tantos. Entonces yo lo que voy a hacer es comparar los índices de desarrollo humano con la tasa de mortalidad infantil. A ver, veremos si realmente aquellos que tienen una tasa de mortalidad infantil mayor tienen un más bajo índice de desarrollo humano. No tenemos ya datos de las personas, ya no puedo buscar el nombre, la edad, ya no tengo nada de, ya no tengo edad, ya no tengo la edad de la madre, no tengo. Lo que tenemos es el dato general. Si ustedes entran ahorita al SNI, seguramente van a encontrar la tasa de mortalidad infantil, la razón de mortalidad materna, la tasa de desnutrición, ya es un valor, diríamos, promedio de la región. Eso es lo que nos permiten los estudios ecológicos, comparar. Dice, diferentes grupos en el mismo periodo. Ok, voy a comparar el índice de desarrollo humano con la tasa de mortalidad infantil para el año 2019. Ok, entonces voy a comparar las diferentes regiones, por las diferentes poblaciones para ese año. O puedo también comparar la misma población en diferentes épocas. Puedo hacer la comparación del índice de desarrollo humano en los diferentes años, desde el año 2010, 2011, 2012, de Chuquisaca. Entonces, yo quiero comparar Chuquisaca el año 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, cómo era su tasa de mortalidad infantil de Chuquisaca en cada uno de esos años respecto a su índice de desarrollo humano. Es como si tuviera diferentes poblaciones. Pues, ¿por qué? Porque cada año las poblaciones son diferentes. O lo que puedo hacer, que es el mismo año 2019, comparo La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Chuquisaca. Es lo que dice aquí. Comparar diferentes grupos en un mismo periodo de tiempo o la misma población en diferentes épocas. Si comparo la misma población en diferentes épocas, es como si tuviera diferentes poblaciones. O este año comparo a diferentes poblaciones, ¿sí? Pero no tengo datos individuales, lo que tengo son datos en general. Ya tengo tasas en general. Ahora, no siempre está la tasa. Algunos dicen, doctor, estoy buscando tasa de mortalidad infantil. No encuentro, lo único que encuentro son los nacidos vivos y las defunciones. Ok, si tú tienes las defunciones que han habido el año pasado de menores de 1 año y tienes los nacidos vivos del año pasado, los que han nacido el año pasado, es decir, puedes tú calcular, ¿no? Porque son menores de 1 año, entonces tú calculas tus muertes de menores de 1 año sobre los menores de 1 año. Ahí tienes la mortalidad infantil. Entonces, a veces no te lo ponen, pero están los datos y lo calculas en cuestión de segundos. ¿Cuáles son las ventajas de los estudios ecológicos? Que nos ayudan a generar cierto tipo de hipótesis. Son útiles, igual que los otros estudios descriptivos, para generar hipótesis. ¿Será que realmente el índice de desarrollo humano de una región es un factor de riesgo para que haya mayor mortalidad infantil? Me ayuda a generar hipótesis. Son de bajo costo por lo mismo, porque ya los datos están disponibles. No tengo que ir ni siquiera a aplicar encuestas. Los datos están en las estadísticas vitales. Voy al SNIS, voy al CEDES. Los datos ya están recogidos. Solamente me tienen que dar los numeritos o los saco de internet.
es el valor y yo calculo, pero ya no tengo que ir a buscar uno por uno. Y pueden efectuarse en corto tiempo porque ya los datos están recogidos. ¿Cuáles son las desventajas? Primero, una de las desventajas es que más de alguna manera representan niveles promedio de exposición. Por ejemplo, yo puedo decir la exposición o el consumo de sal en Chuquisaca es del tanto, pero no es que cada una de las personas consume esa cantidad, sino es un promedio de consumo de sal que hay a nivel de Chuquisaca. Por lo tanto, no son valores individuales reales de las personas, son niveles promedio. Es como la nota del curso. La nota del curso en el primer parcial es 27, ya, pero eso no es, o 10, o 21, 22, ya, pero eso no es real, porque unos tienen más, otros tienen medio. Eso lo que me representa es un promedio del curso, ¿sí? Es un promedio del curso, me da una idea de cómo está el curso, pero no tengo valores individuales. Esa es la desventaja, pero para comparar entre diferentes cursos me sirve, porque así digo, el cuarto 5 es más aplicado que el cuarto 1, que el cuarto 3, que el cuarto 4, que el cuarto 2, tiene mejor rendimiento académico, pero no estoy viendo individual los casos, sino un valor, diríamos, como en promedio. La tasa de mortalidad infantil es que no es que va a ser 13 siempre, en unos lugares habrá sido más, en otros menos, pero en promedio, diríamos, en Chuquisaca es del 13 por 1000. Tal vez en el área urbana es apenas el 2 por 1000, pero en el área rural es 30 y eso nos da en promedio 13. A veces es difícil controlar factores de confusión porque los datos ya están recogidos, ya son datos promedio. Depende mucho la calidad de los datos recolectados para que nosotros podamos utilizarlos en investigación. Si yo voy a hacer, veo que realmente tienen una buena base de datos, los datos son reales, son confiables, seguramente mi estudio va a ir bien. Pero muchas veces los datos están incompletos, me da una tasa, unos valores que no concuerdan con lo que más o menos dicen los reportes, entonces ahí seguramente mis datos no me van a permitir hacer un buen estudio. Y finalmente, otra de las desventajas de los estudios ecológicos es lo que se denomina sesgo ecológico. Son aquellos que hacen inferencias sobre individuos a partir de datos del grupo, lo que se llama también como falacia ecológica. Por decir, no lo sé, hemos encontrado en el estudio que la tasa de mortalidad infantil es mayor no sé, en La Paz, vamos a decir, para el año 2019, sobre todo en en aquellas regiones donde el índice de desarrollo humano es más bajo. O, a ver, pondremos, como La Paz tiene un índice de desarrollo más bajo, una falacia es lo que yo voy a hacer. Y este recién nacido ha nacido en La Paz, este va a morir antes de cumplir un año con una probabilidad mayor que los que viven en Sucre. Es que no puedo decir eso, porque yo no tengo datos individuales, yo tengo datos en promedio. No puedo decir, este niño como ha nacido en La Paz y La Paz tiene un índice de desarrollo humano más bajo, entonces va a fallecer antes de cumplir un año con, no sé, con un 70% más de probabilidad. Es que no puedo decir eso porque no tengo datos individuales, tengo datos de grupo. ¿A qué se llama falacia ecológica? A querer inferir a los individuos datos a partir de los datos del grupo. Yo no puedo inferir datos a personas a partir de un dato de grupo, eso no es posible. No tengo datos individuales, entonces yo lo único que diré es que todo el departamento de La Paz, los recién nacidos del departamento de La Paz, tienen mayor probabilidad de fallecer antes de cumplir un año. O eso es lo que más o menos nos dice porque su índice de desarrollo humano es más bajo. Pero no puedo decir, este recién nacido NN va a fallecer porque no estamos nosotros trabajando con datos individuales, sino con datos generales. Son igual fáciles realizar estos estudios porque los datos están recogidos, es decir, comparando nada más en función a, por supuesto, un tema que yo haya definido, elegido. Entonces, estos tres tipos de estudios, como ustedes han visto, es que son fáciles. Y si alguno, a ver, ustedes más bien del grupo que son tres, vayan buscando los tres, preséntenos un hito de cada uno, ya que tenemos los tres, un estudio ecológico, ¿sí? Un estudio de serie de casos y un reporte de casos. Con calmita, busquen para la siguiente semana y nos muestran, esto es un ejemplo de estudio de caso, esto de reporte, de serie de casos y esto de estudio ecológico. Son fáciles, van a ver, son fáciles el desarrollo de estos estudios. Donde sí nos vamos a detallar más es a partir del siguiente tipo de estudio, de los estudios transversales o estudios de prevalencia. ¿Ok? No sé si tienen alguna duda, chicos, hasta ahora, para terminar esto.
creo que estos son fáciles, así es ir viendo los ejemplitos y es fácil, es solo ir describiendo. Lo que vamos a ver desde la siguiente clase ya, los estudios donde necesitamos un poquito, y son los que vamos a realizar, y aquellos que necesitamos ya más desarrollo, más análisis, desarrollo de importantes instrumentos de recolección de la información. Y vamos a ver, quiero dejar de compartir y no sé si tengo aquí en pantalla. No, no lo tengo. Vamos a ver entonces desde la siguiente clase lo que son los estudios transversales, ¿ok? Los estudios transversales, que sería el tema número 11. Ok, entonces los chicos que tienen la tarea, preparen por favor entre los tres la tarea para el lunes, no para el día miércoles, para el lunes. A ver. Y el día miércoles nosotros vamos a desarrollar este tema, un estudio de prevalencia. Que también se llama estudio transversal. ¿Por qué se llama transversal? Porque recojo al mismo tiempo la causa y efecto. ¿Por qué llamo prevalencia? Porque los casos que voy a encontrar no son nuevos, sino son prevalentes. ¿Ok? Entonces, quedaremos ahí, chicos. El día miércoles, háganme recuerdo que nos toca empezar el tema 11. Y los compañeros tienen esta semanita para buscar un ejemplito así en internet de los 3 tipos de estudios que hemos visto ahora. ¿Ok? Entonces, el miércoles continuamos con el estudio de prevalencia, que es observacional descriptivo, pero que tiene componente analítico. ¿Ok? Bien, chicos, entonces, si les parece, quedaremos ahí. Bueno, igual ya no tenemos más tiempo. Quedamos ahí y voy a poner en la presentación la lista. Si hay alguno, creo que algunito que ha llegado cuando yo ya había llamado. No sé quién. Chicos, ¿hay alguno? Creo que no. No se ve. No se ve, pero más o menos saben. A ver quién es. Este grupo debe ser. Ok, ahí. Bien, y el resto, chicos, sin problemas, se pueden retirar y nos vemos el día miércoles. Gracias por su atención, chicos. A ver, ¿quiénes de la lista que faltan? Nos faltaban poquitos. ¿Quién no llegó? Arenas, no está. Castro, Marcelo, tampoco. Álvaro, Condori, tampoco. Y nadie más. El resto todos estaban presentes, creo. Bien, chicos, nos vemos, ¿ya? Sí, creo que estaban Hasta todos luego. presentes. Adiós, Hasta chao. luego, doctora. Chao, chicos, nos vemos, ¿ya? Nos vemos el miércoles. Adiós, adiós.